Buenas, mi nombre es Ángel Ávila y esto es una exposición para opinión pública. Directamente me gustaría dar unas pequeñas definiciones antes de introducirnos a la formación de la opinión de Philip Davidson. El primer concepto que voy a dar es el de opinión pública en sí. Esto se le conoce como la suma de las actitudes, creencias y valores compartidos por un grupo en determinado momento específico en un momento específico. Luego tenemos opiniones individuales. Las opiniones individuales son las que nosotros propios experimentamos a base, ya sea de una influencia o de nuestras creencias de poco a poco. Luego tenemos las opiniones grupales, que esta es cuando se comparte entre tres personas o más, teniendo una misma visión, un mismo punto de vista sobre un tema específico. Directamente luego, ahora sí empezamos con la formación de la opinión de Philip Davidson. Philip Davidson directamente fue una persona que hizo varios estudios sociológicos y estudió en una prestigiosa universidad estadounidense. ¿De qué trata la teoría? Como su nombre indica, se centra en la teoría de opinión que los papeles que juegan los medios de comunicación. Él sostiene que tiene un gran poder, una gran influencia y se preselecciona la información, pero directamente también nos indica que ellos no dan o nos llevan por el camino de una creencia muy específica, porque ellos nos hacen ver cierta cosa. Entonces, ya de ahí nos van formando un, digamos, por ponerle nombre, un carácter o una opinión. Luego tenemos las etapas de Philip Davidson. Primero, Génesis. Como su nombre indica, todo problema tiene un inicio. Luego viene el surgimiento e influencia del liderazgo. Aquí directamente es cuando en la sociedad hay un vacío y se busca un líder que lleve o una persona que normalmente naturalmente crece con estas, digamos, habilidades, por ponerle un nombre, y lleva toda una manada de personas con su creencia, con su formación, con su manera de ser. Ok, luego se llega a vienen la formación de diferentes públicos según su punto de vista. Aquí es cuando entre varios grupos discuten y se llega a un acuerdo que ya puede ser mediante el voto, puede ser lo más común, que lo puse como ejemplo. Y la solución de la opinión pública es cuando ya el tema ya no es tendencia o ya no es importante directamente. Como por ejemplo voy a dar el cortometraje. Realmente aquí voy a dar una opinión, por eso lo toco mi nariz. Al inicio yo la verdad llegué a ver, porque a mí me interesa mucho el cine, hoy me di cuenta que yo no, ya había visto este pequeño cortometraje, solo que lo había dejado en los primeros 5 minutos del video. Realmente en su momento no me interesó, no me llamó la atención, me parecía cualquier cosa. La verdad que hoy leyendo sobre todo este tipo de teorías y dándole un poco más sentido, se vuelve un poco más interesante cuando te das cuenta cómo, cómo está tan asociado a este tipo de cosas, que obviamente, por mi punto de vista y por lo que he podido leer, porque me interesa, no tiene nada que ver directamente con ellos. Ellos solo hicieron un cortometraje de la opinión pública, de cómo podemos ser manipulables los seres humanos y cómo podemos llegar a ser egoístas, que obviamente se tiene que ver con esto, pero no lo hicieron a base de esto, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿eh? Bueno, en la segunda diapositiva tenemos los estados de la opinión pública según el autor Bernard Berenson. Bernard Berenson fue un sociólogo estadounidense. En su obra, El rumor en la opinión pública identificó 5 estados que se desarrollan en la opinión pública, los cuales son este, el incipiente, que es cuando se está desarrollando el tema. Luego viene la cristalización, cuando todos tienen un punto de vista del tema. La consolidación, cuando ya está como en su punto más importante y directamente, como decir, que todo el mundo está llamando atención y se crea un grupo de opiniones.
lo que puede estar llegando en contra en favor y lo que puede estar llegando en contra. Luego viene la disipación, que como su nombre indica, ya va perdiendo relevancia, y esta de lactancia, que esto ya directamente muere su popularidad del tema, pasa ya, digamos, a no un plano tan importante, pero no puede indicar que se pueda volver a hacer en consolidación, que realmente no puede llegar a tener un punto de tema, no puede llegar a ser importante, simplemente pasó a un segundo plano. No deja de existir, pierde importancia. Directamente, como lo podemos volver a asemejar al cortometraje, realmente primero ellos surge un problema, llegan teniendo una reserva para 5 personas, directamente el restaurante ese día empezó a digamos, empezó a servir para 3. Ellos se dan cuenta, pelean, tienen su punto de vista, que llegan al punto de cristalización con el señor como que, mira, nosotros somos 5, pedimos una reserva para 5 personas, no para 3. Pero entonces, después viene el estado de consolidación, que intentan, se arma un grupo de opinión que ya es abundante, que es cuando ellos dicen como, ok, no nos podemos perder, la mayoría dice, no nos podemos perder esta experiencia, vamos a comer aquí, que esto es lo importante. Pero está el otro punto de opinión, el otro punto de vista de opinión que era, pero lo importante no es estar aquí, lo importante era que estábamos juntos. Entonces, ¿ves? Hay dos grupos de opinión totalmente diferentes en ese momento. Solo que ganó uno por ser más tendencia y, digamos, tener, digamos, más líderes. Porque realmente a mí me pareció haber visto eso. Luego, obviamente, llega el punto donde disipación, que ya obviamente fue tendencia porque agredieron a una persona tanto que ésta decidió simplemente pasar de la comida. Luego, este, mandan a la otra persona a que digamos que era como la más que tenía sentimientos humanos después de la primera persona que se marcha, a chequear si está bien, y obviamente quedan como las personas líderes o más egoístas a hacer la comida. Pero bueno, y después pasó un segundo plano que ya de verdad no sabemos qué pasa con los personajes. Si directamente después la pelean, simplemente pasó un segundo plano que fue ellos comieron, los otros se marcharon. Bueno, ¿cuáles son las bases psicosociales del individuo que determinan su formación de opiniones? Según el autor Vincent Price son, aquí quise dividir en dos maneras. ¿Por qué lo quise dividir en dos maneras principalmente yo? Porque toda la información que yo puedo determinar, que leí en las guías, me gustó contrarrestarla con información que encontré directamente en internet. Porque directamente siempre me gusta, como hice con el intro, poner una definición, ir contrarrestando más información, creo que eso da más base, se hace mm, bien fuerte la exposición que voy haciendo. Entonces directamente tenemos que experiencias personales, esto como lo indica, a base de nuestra experiencia, a base de lo que hemos vivido, lo que hemos estado y lo que hemos visto, nos forman ya unas bases psicosociales. Luego tenemos la influencia social, que esto se distribuye por nuestro entorno, quienes nos rodeamos, quienes están, o incluso ser hasta nuestros maestros. Y luego tenemos la educación y conocimiento. Que la educación y los conocimientos son directamente mm, cómo nos formaron la escuela, o sea, de dónde venimos. eh, Nos van formando, por ejemplo, incluso hasta un libro nos cambia nuestra mente, nuestro parecer, y va indicando quiénes somos, quiénes no somos, quiénes podemos dejar hacer y hacia dónde vamos. Luego tenemos esquemas y los valores. Directamente los esquemas y los esquemas son los filtros que pasan la información dando por entender y contrarrestando, siendo una mejor versión de nosotros, digamos que esto, como esto sí y esto no. Y con los valores directamente viene siendo un poquito a lo anterior. O sea, con los valores que se nos crían, con los valores que crecemos, con los valores que incluso vamos obteniendo durante el camino. Luego tenemos los agentes legitimadores de la opinión pública. Para mí directamente son estos 5 agentes. He podido ver que algunos colocan 3, unos colocan 6, yo puse 5.
para mí la familia como la base de la información personal. O sea, estas personas te forman, o sea, te crían con ciertos valores, te crían con ciertas cosas que ya van formando tu carácter, tu persona, tu esencia. Luego tenemos la iglesia o religión. Directamente esta te cría con lo bueno y con lo malo de cada punto de vista de cada religión, incluso para aquellos que directamente no creen alguna. Porque no creer también es creer en algo. Porque si tú no crees en Dios, estás creyendo, tienes una creencia. Luego tenemos la educación, que es cómo va a ser el proceso de socialización a través de los profesores y demás autoridades académicas. Esto surge de que cuando vamos llegando a clase nos vamos formando con ciertos amigos que obviamente incluso a todos nos ha pasado que hemos descartado personas porque no compartimos ideales o no compartimos un punto de vista, porque así ha pasado desde pequeños, directamente vamos descartando amistades que no compaginan con nuestro sistema de pensamiento. Luego tenemos los medios de comunicación. Esto directamente nos crean una opinión sobre lo que pasa alrededor del mundo. ¿Cómo así? Es que directamente ningún medio es totalmente transparente. Siempre nos dan su visión o un punto de vista que sucede alrededor del mundo. Nadie de los medios es totalmente transparente, porque muchas veces nos enseñan un lado de la noticia cuando dejamos de ver el otro. Nunca hay noticiero que nos muestren este y este lado. Luego tenemos los líderes sociales. Son aquellos que crecen poco a poco su influencia en las masas. Directamente son esas personas que incluso lo podemos llevar a los políticos. Los políticos, algo que nunca han dejado desde que lo empezaron a hacer es ir en pueblo, lugar en lugar, puerta en puerta, casa en casa. ¿Por qué? Porque esto da un feedback más personal, hace que la persona se sienta más cercano a ellos, se sientan directamente más atraídos por esto que por un mensaje o una campaña desde la distancia, porque se sienten entrelazados con ellos. Y esto directamente los políticos lo han utilizado y lo seguirán utilizando para crear feedback en sus masas. Cuando ellos dejen de hacer esto, no van a llegar a ser tan importantes. Por eso es que siempre solemos ver, y ahorita en momentos de campañas electorales, podemos ver a los políticos estando en la calle, luego cuando logran su mandato, dejan de hacerlo. Y vuelven a empezar otra vez cuando vuelven a querer una reelección o cuando quieren una elección directamente nueva. La teoría de los dos escalones de Paul Lanzafeld y Bernard Belson. Ok, esto directamente, como lo podemos notar, discúlpeme, son las informaciones y los medios provenientes de los medios de comunicación llegan a un grupo selecto de opiniones, líderes de opiniones o intermediarios. Estos líderes de opiniones son individuos que tienen influencia sobre un grupo como expertos o autoridades en determinados temas. Los líderes de opiniones filtran e interpretan la transmisión y se ven ayudando a dar y a formar actitudes a las personas. Luego tenemos un segundo escalón, que son las opiniones que, es decir, el público en general, que esta etapa las opiniones y las actitudes son adaptadas a los líderes de opiniones. Aunque yo puse adoptadas en la lámina, también pueden ser adaptadas. Disculpe que directamente voy explicando y voy leyendo. Entonces, para saber que voy a concordancia. Directamente también puedo pensar que son adaptadas y adoptadas, porque un líder que quiere directamente, digamos, tener cierta poder en las masas sociales va a ir adoptando nuevas herramientas para no quedarse por fuera de esto. Luego tenemos que se influye en la audiencia general en generales temas y esto se transmite debido dando una claridad y lo percibe directamente desde la autoridad. ¿Qué pasa? Que esto directamente lo va a hacer más sencillo y más fácil. Primero, estos reciben una información, lo transmiten a un público más general mucho más fácil. Aunque si yo soy sincero y yo le digo directamente, para mí lo que más son fuertes es el segundo escalón que el primero. ¿Por qué? Porque directamente, como se dice en marketing, solemos, la publicidad más fuerte no suele ser la que se ve por redes sociales, no es la que, sino el boca en boca, el que se escucha, el que opina, porque si tenemos a, digamos, grupos sociales, por ejemplo, un condominio, ya como que, mira, el plomero, este plomero que vino hoy es buenísimo, ok. Luego viene otra vecina, escucha eso y tiene casualmente una gotera en su casa, llama al plomero
y también le sale bueno, el muchacho hace un buen servicio, y así, y así, así, así sucesivamente, que incluso el plomero puede llegar a terminar ser el plomero oficial de todo un condominio, tranquilamente, porque suele ser así. Para mí el segundo escalón es el más importante realmente. Para mí, voy a dar mi conclusión. Con toda la información aprendida a lo largo de esta investigación, o sea, para mí he entendido y me ha dado una nueva interpretación de los seres humanos, que están ligados a muchos factores que nos afectan nuestra interpretación, ya sea nuestra manera de ser, nuestra manera de crianza, que muchas veces podemos dejarnos influenciados por aquellos líderes o por nuestro ego, valores, percepciones, y nos afectan y nos sesga de aquello, incluso de aquello que no puede llegar a ser realmente importante para nosotros. Hasta incluso nos hemos podido buscar ideologías a personas. Pero si vemos el lado bueno, hoy he podido con este video entender, comprender cosas que realmente estando de este lado del mundo, mm, digamos que un poco, de verdad, me arrepiento por ello, porque me estoy perdiendo buenas clases, por lo que puedo notar desde lejos, realmente este tema al inicio no sabía cómo llevarlo, me pareció una profesión un poquito extensa, un poquito larga. Realmente el día de hoy me senté, lo hice con todo el amor y con todo el cariño. Lo que pasa es que como estoy teniendo muchas cosas, hoy dije, hoy me voy a dedicar a esto. Y realmente me ha parecido bastante interesante, desde el cortometraje, desde aplicar las teorías que estábamos leyendo y viendo ese cortometraje, perdón, de verdad me llamó mucho la atención, me captó. Yo que soy una persona que de verdad me distraigo con mucha facilidad viendo el cortometraje al inicio, como le dije, la primera vez lo habré visto, creo que salió fue el año pasado, si mal no recuerdo. No me pareció interesante, lo dejé ahí y pasó. Hoy cuando vi que fue lo que fue recomendado, me pongo a verlo, ya habiendo leído un poquito lo que se venía en la información, me pareció súper interesante, súper llamativo, atractivo, porque si le das ese trasfondo al cortometraje, te cambia totalmente la visión, lo suele hacer más interesante, y por eso este tipo de cosas, si la verdad las clases que se prosiguen son así, van a ser totalmente atractivas, incluso ya estando a 12.000 kilómetros de las clases presenciales. Muchas gracias por su atención.